Una balanza de comprobación tiene como objetivo, ¿vale? Comprobar la partida doble. Si ustedes han llevado contabilidad o, por ejemplo, incluso, ¿no? A veces no están ni siquiera en contabilidad, están en otra licenciatura, pero están trabajando en algo de contabilidad o en un despacho contable, etcétera. Bueno, o no necesariamente, ¿no? A lo mejor también a veces tienen algún negocio o propiamente de sus cuentas personales llevan una contabilidad de activos, de pasivos, de capital contable, etcétera, ¿no? Tratan de ver que la partida doble haga que coincidan los activos con los pasivos y el capital, ¿no? Tienen que coincidir. Esa es la partida doble. Porque si uno sale más y uno sale menos, ahí hay algo que no se está haciendo bien o, bueno, o sea, que no se está registrando correctamente o si hay algo ahí que pues no está del todo bien, ¿no? Ya obviamente eso ya no es de nuestra competencia, ni siquiera vamos a hablar eso de de la balanza, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Pero pues les digo, al final trata de hacer esto, ¿no? De que se vea esa, digamos, comparación y que coincida lo que son los abonos y los cargos, ¿vale? Pero ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle. Entonces, en una balanza de comprobación, lo que primero se debe de hacer son identificar los movimientos, en este caso obviamente pues de dinero, ¿no? Ya sea en efectivo o a través de transferencias. A veces hay algunos ejercicios que ya te dan estas identificaciones resumidas o digamos que ya ni siquiera te dan los movimientos, ¿no? Ya así como digamos, en un libro diario, sino lo que ya te dan es como de, ¿sabes qué? Se hicieron estos ciertos gastos, identifica la balanza de comprobación de esto. Bueno, pues eso ya está más sencillo. Pero si no tienes esos datos, pues lo primero que tienes que encontrar o ver es si hay un libro mayor, ¿no? Que identifique los movimientos que se realizaron. ¿Qué tipo de movimientos? Pues deudores o acreedores, ¿vale? Estos son los movimientos que se hacen en contabilidad. Ajá. En resumen, o sea, si hay salida o entrada de dinero, ¿vale? Así, de una cuenta a otra. Eso ya de las cuentas, de si alguna cuenta es pasiva, una cuenta es activa o una cuenta es de capital contable, eso ya es tema de como tal propio de la materia de contabilidad. Pero les digo, aquí para hacer una balanza de comprobación, pues de eso se trata, ¿no? Identificar los movimientos, qué tipo de movimientos se hicieron y los totales. ¿Por qué? Porque si tú tienes una cuenta, por ejemplo, de banco, que es una cuenta activa, y tú tienes movimientos acreedores y deudores, pues obviamente en este caso a lo mejor quedó un saldo completamente deudor o un saldo completamente acreedor, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Bueno, que a lo mejor el saldo quedó en negativo o en positivo. ¿Qué voy con esto? Pues bueno, a lo mejor hubo más entradas al banco que salidas o al revés, hubo más salidas del banco que entradas, ¿no? Y eso obviamente se ve hasta cerrar el ciclo, porque también tengan muy presente eso los movimientos digamos, se van registrando por periodos contables. En este caso, por ejemplo, supongamos, ustedes están en una empresa en las que les pagan quincenalmente, mensualmente, esos son periodos contables en los que se van cerrando las operaciones, ¿vale? Las operaciones, por ejemplo, si es una empresa de ventas o algo por el estilo sobre algún cierto producto, pues obviamente de cada mes van cerrando operaciones y van viendo los resultados de ese mes, ¿no? Entonces, eso es a lo que vamos durante ese mes qué tantos movimientos, tanto acreedores como deudores, hubieron, ¿no? Y ese total es el que vamos a registrar, ¿vale? En lo que es la balanza de comprobación. Pero antes de empezar a ver esto de cómo se llena la balanza de comprobación, pues vamos a ver realmente cómo se acomoda, ¿no? En este sentido, cómo se ve. Aquí dice, se deben identificar las cuentas que se registraron en el libro mayor, lo que estábamos hablando hace rato. Entonces, lo primero que debe llevar una balanza de comprobación es el nombre de la empresa, ¿vale? Esto sí, debe de llevarlo como título y el periodo contable. Si prácticamente estamos hablando de una balanza de comprobación de un año, pues ahí debe de decir 2000, no sé, 2022, 2023 o 2023, 2024, ¿no? Las cuentas. Aquí vas a ir enlistando todas las cuentas que tú tienes con sus respectivos números. Supongamos que en tu empresa, ¿vale? O digamos en la tarea que te lleguen a dejar o algo, identificas que la cuenta de bancos se identifica como la cuenta 001, ¿no? Suponiendo. Pues bueno, aquí pones bancos y aquí pones
no, perdón, aquí el número de cuenta que es 001 y el nombre de cuenta, pues aquí le pones bancos, ¿no? Y así le vas poniendo. Esto dependiendo de cómo los vayas identificando, porque obviamente si tú le pones un número y un nombre a las cuentas para cierto tipo de movimientos, pues es mucho más fácil manejar el dinero, ¿no? Ya que de lo contrario, pues a lo mejor ocupas una misma cuenta para diferentes movimientos de diferente naturaleza y luego ya no te va a quedar absolutamente nada, ¿no? No te van a cerrar los números, te van a quedar cosas súper distintas y pues ahí ya hay un periodo, hay un error contable muy, digamos, ya con palabras mayores, ¿no? Entonces aquí lo tenemos. Ahora, tenemos estas 4 columnas. Las primeras 2 corresponden a los movimientos. ¿Qué es la D y qué es la A? Lo que yo te decía hace ratito. MD significa movimiento deudor y MA movimiento acreedor. Movimiento deudor, pues ahí vas a registrar el monto total de todos los movimientos deudores durante ese periodo contable. En donde en la sección de movimiento acreedor también vas a poner todos los movimientos durante ese periodo contable, el total, ¿vale? Supongamos que tuviste 10 movimientos deudores en el mes, ¿no? Supongamos que el periodo contable es de un mes y ahí vas a registrar el monto total de esos 10 movimientos. A lo mejor te da un total de 10,000, ¿no? Y el movimiento acreedor te da un total de 5,000. Ah, pues ahí pones 10,000 y 5,000, ¿no? Como el total de movimientos. Ahora, la diferencia de movimientos te va a dictaminar lo que es el saldo. Si el movimiento deudor fue mayor al movimiento acreedor, entonces te queda un saldo deudor, ¿vale? Y lo vas a anotar aquí. Pero si al contrario, te quedó que el movimiento acreedor es mayor al movimiento deudor, pues te va a quedar un saldo acreedor, ¿vale? Esto digamos que es intuitivo y hasta parece lógico, ¿no? Obviamente si tuviste más de un lado, pues eso digamos es la naturaleza total de ese movimiento, ¿vale? Pero eso es súper importante porque la partida doble, y aquí es donde digamos ya entra la utilidad de la balanza de comprobación, es de que en esta parte rosa de acá, ¿vale? Se va a registrar la suma de todos los movimientos deudores totales de todas las cuentas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 cuentas, pues en este rosita se va a registrar el total de movimientos deudores de cada una. Puede que en algún, no haya ningún movimiento deudor en una cuenta y eso es normal, ¿vale? No siempre quiere decir que haya movimientos deudores en una cuenta. Puede que no, a lo mismo que los acreedores, ¿vale? Entonces, si tú en algún momento ves que no hay movimiento deudor en una cuenta, es natural, ¿no? Algunas, ¿no? Porque, por ejemplo, en banco sí es raro que no haya movimiento deudor o acreedor, ¿vale? En banco siempre, casi siempre hay de los dos movimientos, pero hay cuentas, por ejemplo, como lo que son gastos que regularmente tienen naturaleza deudora, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy, tú vas a registrar aquí en lo rosa el total, ¿vale? El total de estos movimientos. Entonces, el total de movimiento deudor tiene que quedar exactamente igual al movimiento acreedor. Esto porque tiene una explicación de lo que es la partida doble, ya que digamos que lo total de activos que tienes tiene que ser al igual de total de pasivos y capital que tú tienes, ¿vale? Y todos estos movimientos de cuentas se dan entre estas dos naturalezas, lo que son los activos, pasivos y capital, ¿vale? Entonces, obviamente, como todo tiene que quedar y cuadrar, pues también en los movimientos. No pudiste haber depositado de más en un lado o no pudiste haber depositado de menos en otro lado. Tiene que haber ahí. Por ejemplo, cuando tú vas a un banco, y ojalá nunca les haya pasado, y si les pasa, pues bueno, ya saben qué hacer. Cuando tú vas a un banco, retiras dinero y supongamos que tú retiras 2,000 y el banco el cajero automático te da 1,000 pesos. Obviamente te faltan 1,000, ¿no? Si tú retiraste 2,000. Bueno, obviamente ahí tú tienes que reportarlo y lo que el banco tiene que hacer es cerrar caja de ese cajero, ¿vale? Para registrar los movimientos de este cajero. Entonces, obviamente, la diferencia entre los movimientos de deudores y acreedores, es decir, el retiro o el abono, es decir, se me fue la palabra, disculpen, eh, el depósito, ajá, ya sea que le hayan depositado o retirado, pues bueno, tiene que quedar una diferencia de 1,000 pesos, ¿no? Porque obviamente esos 1,000 pesos están de más, ¿no? En el banco y para ustedes está de menos, ¿no? Entonces allí justamente les digo, para que todo esté en orden, tanto movimiento deudor como movimiento acreedor debe de estar exactamente igual y por consiguiente el saldo deudor y el saldo acreedor también exactamente deben dar lo mismo. Es aquí donde en esto, la parte rosita, se da la partida doble.
¿vale? Y esto ya te va a funcionar para que tú hagas lo que son tus estados financieros, ¿no? Por ejemplo, tu balance general, tu estado de resultados, etcétera, etcétera. Entonces, esta es el objetivo de una balanza de comprobación, ¿vale? Que tú puedas comprobar dicha partida doble y de esta manera es como se acomoda la balanza. Obviamente aquí pusimos nada más 3 cuentas, pero pueden ser muchísimas más, ¿vale? No nada más pueden ser. Y obviamente si en algún momento a ti te dejan una tarea en la que debes de localizar a lo mejor el movimiento acreedor de cierta cuenta, pero te dan el total de todos los movimientos, pues ahí nada más es manejar un poquito las sumas y las restas, ¿no? Y identificar lo que te acabo de decir. Pues las cuentas siempre tienen que cerrar, ¿vale? No puede quedar algo ahí a la deriva, ¿vale? Entonces, corroborar la partida doble, lo que explicamos. Vamos a explicarlo un poquito más. Dice, la finalidad de esta balanza es comprobar lo que te digo, ¿no? Que esté esto, porque si no, pues ahí pasa algo. Te di el ejemplo del banco, ¿no? Si te faltan 1000, pues se tienen que pasar ahí en el banco, ¿no? O en su siguiente, si tú depositaste de más, ¿no? Metiste a lo mejor un billete de 50 además, pues ahí tiene que estar, ¿no? En ese, digamos, corte. Lo mismo, no sé, en una tienda de estas de, ¿cómo se llama? De autoservicio, Walmart y todas esas que ven que les hacen corte a las cajeras, pues obviamente siempre tiene que coincidir lo que ellas están recibiendo de dinero con lo que están cobrando, ¿no? Tiene que estar una partida doble ahí. Los datos, aquí dice, que se obtienen de esta sirven para realizar el estado de resultados y el balance general, ¿vale? Obviamente este taller, digamos, no tiene como objetivo estudiar el estado de resultados y el balance general, pero sí dar este dato, ¿no? O sea, ya una vez teniendo esto, lo que es la balanza de comprobación, sin dificultades, puedes obtener dicho estado de resultados, ¿vale? Porque, digamos, otra cosa a mencionar en la balanza de comprobación, aparte de las cuentas de activos, pasivos y capital, también se encuentran las cuentas de gastos, ¿vale? Los gastos, porque obviamente, pues tú como empresa, pues tienes gastos financieros, gastos administrativos, gastos de ventas, ¿vale? Entonces, aquí también se registran dichos gastos que, digamos, en este caso también se registran en el estado de resultados. Por eso es lo que te digo, se pueden obtener estos dos estados financieros sin ningún problema una vez que tú ya terminaste tu balanza de comprobación, ¿vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo es una balanza de comprobación. Aquí tenemos una balanza de almacenes Cohen, ¿vale? Así se llama la empresa, no sé si existe o no. Y dice la balanza de comprobación del 15 de enero del año, a lo mejor aquí le ponemos 2024, ¿no? O 2023. Y entonces nos dice, folio, esto que está aquí o el folio que acá corresponde a la cuenta o el número de cuenta. Es lo que te decía, a veces puede ser 001 o si tú tienes una cuenta ya asignada a esa, pues esa cuenta, suena redundante, ¿no? Pero si tú tienes un número asignado a esa cuenta, pues ahí la registras, ¿no? Para que la puedas identificar. Viene su nombre. Por ejemplo, aquí tenemos unas cuentas de caja, que es un activo, bancos también, mercancías también un activo, mobiliario, lo mismo, un activo, proveedores, documentos por pagar, cuentas de pasivo, ¿vale? Clientes también son cuentas de pasivo, capital, ajá, que es una cuenta de capital contable y cuentas de gastos de venta y gastos de administración. Entonces veamos, mira, aquí tenemos que la caja tuvo un saldo deudor de 160,000 y un saldo acreedor de 31,900. Te digo, estos saldos se obtienen del total de los movimientos que se hayan obtenido, por ejemplo, en este libro mayor, que se le conoce como las cuentas T, ¿vale? Entonces, la diferencia entre el saldo deudor y el acreedor, pues nos da, perdón, entre el movimiento deudor y acreedor nos da el saldo deudor, ¿vale? Entonces, la diferencia entre 170,000 y 31,900 nos da 128,100, ¿no? Es la diferencia. Por eso les digo, mira, ¿esto qué quiere decir? Que al final la caja de este, digamos, periodo contable se quedó con un saldo deudor. ¿Esto qué quiere decir? Pues se quedó bien, ¿no? Se quedó con 128,000, un poquito menos, ¿no? De lo que tenía, 160,000, pues se quedó con 128,000, ¿no? Al final. Y lo mismo, acá bancos, 130,000, 43,000 acreedor, 87,000, ¿no? La diferencia. Obviamente, te digo, queda, digamos, en el lugar, por ejemplo, aquí tenemos que proveedores no tuvo ningún saldo deudor, ¿ya vieron? Pero sí tuvo saldos acreedores, por lo tanto queda como acreedor, ¿no?
Y luego documentos por pagar. Aquí los movimientos deudores y los movimientos acreedores, pues sí fueron, digamos, de suma diferencia, ¿no? El movimiento deudor, pues solo fue de 5,000, mientras que el movimiento acreedor fue de 150,000. Por lo tanto, queda un saldo acreedor de 145,000, ¿vale? Ahora, digamos, algo diferente a lo de los proveedores. Los gastos de venta y gastos de administración, pues fueron movimientos deudores, lo que comentaba hace ratito, ¿no? Prácticamente así queda de esa manera y no tiene movimiento acreedor, los gastos, ¿vale? Los gastos, al menos que haya una devolución, ¿no? Por ejemplo, si tu gasto de venta corresponde a, no sé, a algo que, digamos, pues fue lo que vendiste, ¿no? A precio tuyo de almacén y te lo devuelven, pues bueno, ahí sí habrá un movimiento acreedor, ¿no? Porque lo vas a registrar nuevamente en tu mercancía. Pero bueno, eso te digo, es otra historia, ¿no? Pero aquí te digo, al final de cuentas es raro ver un movimiento acreedor, por lo tanto casi siempre queda como un saldo deudor, ¿no? Y entonces aquí lo que yo te decía, la partida doble se ve en esto que acá, que son las sumas iguales, ¿vale? Tanto los movimientos deudores como los acreedores quedan exactamente iguales, ¿no? Y lo mismo, los saldos deudor y acreedor quedan exactamente iguales. Profesor, ¿por qué en los movimientos queda más dinero que en los saldos? Bueno, no quiere decir completamente que estos saldos sea el dinero que tiene la empresa. No, no quiere decir que la empresa, ay, pues con movimiento se quedó con 844 y con saldo se quedó con 595. No, no es eso, sino que aquí más bien se está sumando el total de movimientos, es decir, cuánto dinero hubo en movimiento en ciertas cuentas. Entonces, obviamente, si tú moviste 844,900, pues tanto de manera deudora, tú también moviste 844,900 de manera acreedora, ¿vale? Eso es lo que quiere decir, no que tú te hayas quedado con ello, porque, por ejemplo, aquí en proveedores, pues tú te quedaste con 50,000 pesos a deber, no son tuyos, ¿no? Igual los documentos de paga, te quedaste con 145,000 a deber, ¿no? Por documentos por pagar, entonces no es un dinero tuyo. Entonces, por eso te digo, esto no es que la empresa se quede con este dinero, sino más bien esta suma representa el total del dinero que se movió en su momento, ¿no? Y al final, ¿con cuánto quedó, ¿no? ¿Cuál fue el saldo con el que se quedó? Bueno, entonces esto es lo que es una balanza de comprobación, ¿vale? Si en algún momento ustedes se encuentran con una materia o ya se encontraron, o ahorita en este momento están con una materia que les solicita justamente hacer una balanza de comprobación, pues es de esta forma. Obviamente aquí ya se puede jugar con los números en el respecto de que, por ejemplo, te pueden decir, ay, ¿sabes qué? Aquí en mercancías quiero que encuentres cuánto vale o cuánto fue el movimiento deudor de mercancías. Ah, pues a lo mejor aquí tú ya tienes el saldo total, ¿no? El movimiento total, que fueron 844, pues haces una suma y ves que te van a faltar 130. Te digo, al final todas las cuentas siempre quedan. No puede faltar o sobrar, ¿vale? Tienen que quedar exactamente igual, ¿vale? Eso sí, nunca puede faltar o sobrar. Siempre tienen que cerrar, porque si no, pues ahí algo pasó.